Dicen que los hombres no lloran, que no se deprimen, que no se rompen, que no se clavan con jaladas sentimentales. ¿Qué onda, mija? Este es el rincón donde dos hombres con barba se atreven a hablar de lo que cala, de lo que excita, de lo que rompe y otras cosas más. ¿En serio, güey? Esto no es un coaching barato ni terapia con filtro de Instagram. Aquí hablamos de lo que duele, lo que incomoda y lo que arde. De lo que nadie quiere decir, pero todos necesitan escuchar. Este es el podcast donde dos vatos con ojeras y pedos mentales se sientan con café o chela y le entran sin pena a temas que sí duelen, pero también enseñan. Aquí hablamos del amor, del guión jodido de la vida y sí, hasta poesía y cultura. ¿Qué tiene? Esto es En Serio, güey, donde el chile no se mide y pensar también es cosa de hombres. Una vez más, buenas noches, tardes, días, bienvenidos a este tercer show de En Serio, güey. Ya tenía rato, hermano. Ya, un ratote, carnal. Es que estás ocupado. No, andamos de vacaciones. Ah, no, estábamos congelados. Estábamos congelados. Sí. Estamos en pausa, una pausa de unos poquitos meses, pero aquí estamos de regreso, carnal. Fueron 12 ¿En meses. serio, güey? Me acaba de llegar la notificación en el Facebook que hicimos el primer episodio hace un año. Bueno, para que veas que dicen que lo bueno es en poquitas cantidades. Sí, entonces vamos a grabar otros 2 este mes y nos vemos el otro año que viene. Nos vemos el próximo año. ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? Muy bien, bueno, muchachos, güey? una vez más aquí Charlie, el mero mero, y tenemos aquí a mi compañero de programa, a Rafael Servín. Bienvenidos una vez más a En Serio, güey. Bueno, íbamos a platicar de las prostitutas, supuestamente, pero dijimos, no, ese es un tema medio leve, ese es tema como que no. Todo fácil para nosotros. Sí, tú, está fácil. No, es que ese compa regresó más violento que nada. No, fíjense Prostitución. Vamos a hablar de la prostitución. Pero no, dijimos que era un tema fácil. No, en general no. Sí, no, pues en general no. O sea, unos específicos nada más. Sí. ¿Cómo va a ser el rollo? O sea, en general, la historia de la prostitución. La cual está pendiente todavía el tema de prostitución. Porque tenemos unas invitadas que queremos que vengan a hablar con nosotros de eso, porque yo opino que debe haber una opinión de mujeres para que nos digan obviamente su opinión. Pero él dice que quiere unas personas experimentadas que ya se han prostituido, entonces entonces va a ser difícil. Si conocen a alguien, por favor, más que bienvenidos. Manden sus datos aquí a En Serio, güey. Voy a hacer una pausa aquí, dice que vengo medio violento. No vengo violento. Lo que pasa es que ese es el mero del Chapín Show. O sea, a los otros programas estaba yo leve, era yo un poquito así como que más portado porque... No, es que era portado porque quería dar una buena impresión. No, yo sé que... Sí, me dijeron. Sí. Grabamos en tu casa y ahí tu mamá te regañaba. Sí. Es que me dijeron, para que tenga éxito tu programa, tienes que ser tú mismo. Y ya ahí valieron faros, o sea que se van a tener que aguantar porque vamos con todo. Me dijeron, ese fue el consejo que me dieron. Ok. Bueno, comencemos el tema. Hace unos 2 días, para ser precisos, el lunes, que no sé ni qué fecha fue el lunes. Yo solamente sé que terminó el mundial y ya de ahí no sé más. Pero hace 2 días fue que vamos a ver el calendario, el 27 de julio. Desafortunadamente hubo un accidente aquí en la ciudad de Chicago. 4 jóvenes murieron en un accidente a las 2 de la mañana en un puente aquí en las calles de la Cícero y por la 69, si no me equivoco. 3 de ellos fallecieron en el accidente, uno llegó a morir en el hospital después. Edades de entre 14 y 19 años. Las personas que viven aquí en Chicago saben de lo que estamos hablando. Las que no son de Chicago y nos están escuchando de otros lados, ese es el evento de esta semana que nos va a llevar al tema. Pero queremos tocar un poquito ese tema porque se nos hace un poco interesante aquí a mi compañero y a mí de los detalles de este pequeño accidente que hubo, ¿no? Entonces, Rafa, ¿cómo viste todo este relajo? Mira, de entrada, creo que de pequeño no tiene nada porque es algo impactante. Mira,
Ya estaba leyendo algunas polémicas referente a esto. Las redes sociales aquí en Chicago ahorita se volvieron locas en eso. Cada quien ejercemos nuestra opinión, lo cual nosotros aquí en Serio Güey vamos, la opinión que nosotros demos es la mera opinión de los conductores. No quiere decir que sea la correcta, pero vamos a dar nuestra opinión. Yo de entrada, a lo que yo estuve por ahí investigando fue en la madrugada. Ajá. Ese accidente, parece que van huyendo de la policía, y pues víctimas desde 14 años, 17, 18 y 19 años, ¿no? Uh-huh. Qué triste, y de antemano, si alguien de la familia o familiares cercanos o amistades de estos fallecidos llegan a ver este programa, de verdad nuestro más sentido pésame de parte del equipo de En Serio Güey por esto. Pero el hecho de solidarizarnos no nos limita a ejercer a lo mejor alguna opinión para poder pues ojalá hacer un poquito más de conciencia de los motivos. No sabemos en verdad, creo que todos los motivos como tal la misma policía no lo saca a relucir porque este accidente. Pero yo de entrada, una niña de 14 años en la madrugada en un carro con otros jóvenes, ¿qué estaba haciendo? Sí, entonces para también agregar un poquito más a eso, el evento fue de que los jóvenes estaban conduciendo una camioneta y parece que uno de ellos, no sabe exactamente quién es, le mostró una arma a alguien más en otro vehículo y fue donde empezó lo que es la fuga de la camioneta y estaban siendo perseguidos por la policía. Supuestamente en lo que es el noticiero ABC o ABC aquí en Chicago, mencionaron que los primeros policías dejaron de perseguirlos y después llegó un... ¿cómo se llama? No mariscal, estoy pensando en... Sheriff. El sheriff, ¿no? Sí, mariscal. Sí, la policía. Sí, neta, siguió la persecución otra vez, ¿verdad? Y fue donde desafortunadamente perdieron el control y se fueron por el puente. Ahora sí, se aventaron de un puente y chocaron con un vagón de tren y los 4 fallecieron. Perdón, no es que esté una broma de los fallecidos, sino más que nada del evento, ¿no? Porque es algo triste, pero mi comedia es negra. El punto de lo siguiente es esto, como dices tú, ¿no? ¿Qué estaban haciendo 4 jóvenes a las 2 de la mañana? ¿Quién sabe? La verdad. Entonces, armados. Sí, exactamente, ¿no? O sea, hay muchos detalles en ese incidente que se podían haber evitado. Obviamente, como dices tú, la opinión de nosotros. Pero yo como padre, una de las preguntas es, ¿qué estaban haciendo 4 jóvenes en una camioneta con un arma y aparte mostrándose a alguien más que ni siquiera eran de la ciudad de Cicero, de Chicago? Eran de otros suburbios más al norte, ¿no? Entonces tú como padre, ¿qué opinas, no? ¿Qué crees que va a hacer un joven a las 2 de la mañana en una camioneta haciendo todo eso? Mira, o sea, ¿cuál es tu opinión? Yo estaba estaba leyendo un post que hicieron aquí en Chicago, una amistad, Laura Cotto. Ella hizo un post y mucha gente estaba publicando ahí porque Laura Cotto hizo un llamado a sensibilizarse y pensar un poquito más en las personas en los familiares de los fallecidos, de lo que estaban viviendo en este momento, ¿no? Y de verdad sí, ¿no? Pero lo reitero nuevamente, el compartir el duelo para mí, a mi criterio, no quiere decir que no puedes buscar los motivos de los por qué, ¿no? Y yo lo reitero, yo como padre, bueno, antes un comentario que ahí decía, ahora resulta que todos son buenos padres y que todos son perfectos. Era lo que decía. No creo que la perfección como padres no existe, pero sí es de pensarse qué hacían esos jóvenes, los jóvenes. Los otros 2 eran ya adultos, iban brincando a la adultez ellos, pero los otros 2 pequeños, ¿qué hacían? ¿Qué hacían esas horas y con jóvenes armados? Y creo que yo como papá quiero entender que a lo mejor los papás estaban trabajando. Quiero entender que los papás, pues porque se da mucho que aquí en la ciudad de Chicago y en todo Estados Unidos, muchas veces, si le jalamos más el hilito, carnal, porque vamos a sacar mucho hilo de esto, no sabemos si los papás tenían que dejar solos a esos niños para poderse ir a trabajar. Y luego muchas veces los hijos, como va la juventud avanzando tan rápido, los muchachitos de 14, 15 años se creen intocables, se creen que tienen la razón.
en estos días muchos padres estamos luchando contra eso, se supone que tú educaste bien, pero los hijos afuera, la sociedad los atrapa y los envalentona. Sí, Los envalentona. sí. Entonces puede ser responsabilidad que de atención, pero también puede ser que a lo mejor, creo que hay varias historias aquí detrás de este accidente. Pues fíjate que precisamente estaba platicando con alguien el día de hoy, no respecto a eso, sino algo similar al tema, donde me estaba diciendo que él tenía miedo de regarla con sus hijos, ¿no? Porque sus hijos están pequeños. Me dijo, lo que más me da miedo es que yo vaya a cometer un error y regarle su existencia, ¿no? Y yo le dije, mira, dice, porque dice, yo cuando era joven, dice, me acuerdo cuando era joven, era un relajo y medio. Dice, siempre me metía en problemas, ¿no? Y le digo, pues fíjate que yo también, cuando era joven, también era un relajo y medio, pero la diferencia es que conmigo nadie se da cuenta, ¿no? Porque yo agarré mis mañas, ¿no? Yo sabía que mis papás llegaban a las 4:30 del trabajo. Yo hacía mi relajo de entre 8:30 a 4:30, y cuando llegaba a la casa a las 4:30, aquí nadie rompía un plato, todo estaba tranquilo. Yo de 4:30 a las 9, hey jefe, puedo salir a jugar, hey jefa, puedo hacer esto, y así me las llevaba yo, ¿no? Por años me la llevé así. Incluso te digo, también tuve un accidente hace muchos años, y también no se enteraron mis jefes, sino hasta apenas recientemente este año, porque tuve un evento y conté la historia, y me dijeron, no manches, ¿tuviste un accidente de carro? Y yo, sí. ¿Y por qué no nos dijiste? Le digo, ¿para que me metieran problemas y me regañaran? No, gracias. Sí, claro. Entonces, yo creo que en ese sentido los niños o los jóvenes estaban en el mismo punto de ver, tal vez. Estaban haciendo algo indebido que a lo mejor no querían que sus padres supieran, y terminaron en esas circunstancias. Pero también cabe la posibilidad, y no es por echarle tierra al papá o a los padres, que a lo mejor ellos sacaron a los niños y les daban el libertinaje que estábamos platicando en el primer episodio. Entonces quiero pensar que no es el caso, y de nuevo, no es falta de respeto, simplemente es un punto de vista, ¿no? Porque así como puede haber algo bueno, para mí también está al otro lado de la moneda. Sí, claro. Vamos a pedirle al auditorio que nos manden sus opiniones, ya que ven este programa, por ahí nos comenten aquí en el enlace de este programa, ¿qué piensan de este tema? Porque digo, podemos sacar mucho hilo de esta madeja, de verdad, porque cuando a la hora del accidente terminó el problema o inició un problema. Exactamente. Ahí y terminó y inició otro tema. Puede ser que o ahí se terminó un problema que empezó hace muchos años antes, en la casa, en la escuela o en la sociedad. Sí. Yo, honestamente, y uno de los puntos de vista que veo es que estamos acobijando y mimando mucho a los niños, a esta juventud. Puede ser uno de los problemas. Pues híjole, coincido contigo. Ok. Coincido contigo en ese tema, porque viene de muchas cosas. Te lo juro, es que la madeja es tan grande que viene de mucho, porque yo les decía que antes en un hospital, le decía yo ayer a mi esposa, le decía yo, antes en un hospital... Dilo otra vez. A mi esposa. ¡Eso! No te dé pena, que no te dé pena. No, ahí está enfrente, no te va a pegar. No me da pena, Continúa, por favor. Yo les decía que antes en un hospital, yo recuerdo en la Ciudad de México, cuando las mujeres embarazadas daban a luz, en el hospital salían y les regalaban las pañaleras, pañales, leche y todo eso. Hoy casi, es un decir, y no creo que tarde mucho, que cuando nazca un niño, lo que les van a regalar es una tableta para el niño. Porque niños de 1 año, 2 años ya están con la tableta enajenados. No, deja eso. Primero van a regalar la tableta. La generación después de van a decir tableta y que sea Apple, porque no quieren otra cosa, sí, exactamente. Entonces, sin comercial, claro. Entonces, desde ahí, no tú vas a pagar ese gol. Entonces, desde ahí creo que venimos, que la tecnología hasta dónde les está robando la infancia a los jóvenes, hasta dónde les está robando todo, porque no sabes qué ven en una tableta. Aparte, si no tienes el cuidado de ver qué están viendo, o sea, cosas que no entendemos,
que los mismos productos y las mismas redes sociales dicen para mayores de 18 años. Lo decíamos en el primer programa que te lo comenté, te dije, Facebook dice para mayores de 18 años. ¿Por qué un niño tiene redes sociales? Ahora, bueno, sí, tienes razón en eso. Y hasta la fecha, igual, si no saben nuestra respuesta, vayan al primer episodio para que lo vean. Pero la razón por la que digo eso de que a lo mejor estuvieron siendo mimados es porque en el artículo de ABC, el padre dijo, ¿no? ¿El padre de quién? El padre de uno de los fallecidos dijo, el señor, okay, no quiero decir el nombre, sí, ¿verdad? No, pero dijo que en su opinión, los oficiales tienen responsabilidad por el evento que llevó al accidente. Con eso o sea, a lo mejor el reportero lo malinterpretó, pero eso a mí me da a entender de que estamos culpando a alguien que está haciendo su trabajo. Pero con eso los dejamos porque vamos a ir a unos cortos comerciales y regresamos. Regresamos porque en nuestra siguiente cápsula retomaremos un poquito de esto y venimos con una política, una ley que se quiso aplicar aquí en Illinois, que la cual no fue aprobada, pero la vamos a desmembrar un poquito de qué se trataba esa ley y hasta dónde podía haber sido buena para la sociedad y cómo hasta dónde pudo haber ayudado. ¿Cuál es la ley? La ley es la responsabilidad parental. La responsabilidad parental. Así es que regresamos, señores. Esto es En Serio, Güey. En Serio, Güey. Regresamos. ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? Ah. En serio, güey. Continuamos. Muy bien, muchos regresamos de esta clase de comerciales gracias a nuestros patrocinadores. Lo que dijo el papá, ¿no? Que está responsabilizando a los oficiales porque ellos pudieron haber causado el accidente. ¿Qué opinas, hermano? Porque esas palabras están fuertes, ¿eh? Mira, a mí la verdad... están fuertes. Y podemos tocar el tema. Bueno, yo puedo asimilar que viene desde el dolor. ¿Ok? Él está hablando del dolor de entrada. El principal que creo yo que está hablando es el dolor. Uh-huh. El dolor de haber perdido a su hijo. Pero creo que sí sería bueno en un momento dado investigar a fondo cuál fue la participación de la autoridad en este tema, en este suceso, para que pues se puedan deslindar responsabilidades. Sí, pero donde creo que sí no puede deslindarse, vuelve a lo mismo que hacían esos niños a altas horas de la mañana, de la noche, y que hacen armados. Claro. Esa es la situación, que sean armados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hasta donde nosotros los padres nos excedemos de solapar a los hijos, porque lo deseamos y de verdad retomemos al primer programa que hablábamos, porque va más o menos de la mano. Hasta donde nosotros como padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Yo ayer platicaba con una maestra y dice, es que aquí en Chicago, dice, hay muchos papás que quieren que los hijos los eduquemos en la escuela. Sí, ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy completamente de acuerdo. Ahí van a aprender, no educarse. Sí. Y hay niños que son groseros aquí con nosotras las maestras y tú te tienes que quedar calladito. No puedes decir nada. Más los niños, dice que van en quinto y sexto. Sí, también he escuchado historias Dice, se ponen en un plan, como se saben protegidos, como se sabe que tú como maestro no puedes hacer nada, te hacen como quieren. Y entonces los papás, cuando los mandan a llamar, no, sus hijos son unos santos. Sus hijos no hacen nada, la maestra es la que la trae con ellos, la maestra. Entonces, creo que nos falta un poco más de responsabilidad y menos solapar. ¿En serio, güey? Porque cuando ya nos tocan estas situaciones, creo que el dolor, de verdad, yo mi solidaridad con los deudos de esto, pero de verdad creo que son cosas muy fuertes pero sí tenemos que ver hasta dónde nuestra responsabilidad de padre está, porque lo decíamos,
las buenas personas se hacen en casa, pero también las malas personas se hacen en Claro. casa. Llevando al tema, que es la razón por la que tomamos este punto, es porque aquí en el estado de Illinois tuvieron una propuesta de lo que es la ley de responsabilidad parental. Una de las cosas no pasó. Yo estoy de acuerdo de que no haya pasado. Aquí mi compañero feminista Rafa está de acuerdo de que hubiera pasado, porque liberal, al final de cuentas liberal, pero al final de cuentas no pasó la ley, que yo estoy completamente de acuerdo, y vamos a irla tomando por partes para de nuevo ver qué es lo que están proponiendo. Pero una de las cosas que dice es esta. Dice, propuestas similares son iniciativas legislativas a nivel local y estatal, como las planteadas por la Federación de Maestros de Georgia, o las presentadas en Maryland, diseñadas para hacer legalmente responsable a los padres o imponerles multas si sus hijos menores cometen actos violentos, incumplen reiteradamente el toque de queda o agraden a maestros o compañeros. Tomamos esa parte primero, ¿ok? Primero que nada, vas a ponerle multas, o querían ponerle multas por delitos de actos violentos. Ok. Yo pregunto, ¿qué va a ser una multa si es que un muchacho, digamos de los 14, 15 años, en una secundaria, llega y ya sea golpea muy gravemente a otro compañero o a uno de los maestros, digamos, lo deja en estado vegetal si el golpe es muy fuerte a la cabeza? Supongamos, ¿no? Exageremos de un poco. Vas a ir con el muchacho, ¿no? Lo arrestan. Y todavía de que este muchacho no lo van a meter a la cárcel, ¿todavía le vas a poner una multa al papá? O sea, ¿dónde está la justicia en eso? O sea, ¿cuál es el propósito si no estás castigando al que está haciendo el delito? No, ok. Mira, yo estoy de acuerdo que sí nos responsabilicen como padres. Okay. En ciertas situaciones. Ajá. No en todas, porque también nuestros hijos a ciertas edades, hablo de ciertas edades, yo hablo de los menores de edad. Sí. Que se haya responsabilidad nosotros los padres de los menores de edad. De los mayores de edad, nuestros hijos mayores, híjole, lo lamento, tienen que responsabilizarse de sus actos ellos por sí solos. Pero los niños, ahí sí creo que los papás son los que debemos de estar al 100% en atención a ellos y estar cuidando todo. Sí, pero ¿qué va a arreglar una multa en un padre? O sea, lo que digamos que te dan la multa por unos, ¿qué? $5,000. Tienes el dinero, lo pagas y ahí se queda el asunto. Sí, pero no es que no se quede el asunto ahí. ¿Entonces? Porque yo no creo que nadie quiera regalar $5,000 nada más porque su hijo no se porta bien. Si eres una persona anglosajona que tienes dinero... Bueno, pues que le echen a las arcas, pero, ¿no? No, pero es que ese es el chiste, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, él comete un delito, el cuate tiene dinero, viene y lo paga y el chavo sigue otra vez ahí sin pagar las consecuencias. ¿Lo va a pagar? Pero es que estamos hablando lo mismo. Es que aquí pasa una situación bien grande y lo voy a meterme un poquito en el tema, como en México. En México acaban de aprobar que ahora sí a los menores de edad se les acuse como adultos, se les juzgue como adultos. Pero me intento. Ahí estoy completamente de acuerdo. Que a los niños que están haciendo el crimen se les acuse como adultos. Aquí lo que están tratando de evitar es de que pase eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía se creó un poco que si como padres, como metiéndole presión a los padres, aún podemos hacer buenos hijos. Ok. Todavía le están apelando, esta ley estaba apelando a que todavía, lo hablamos en el segundo programa de si un juez te tiene que obligar a cumplir con tu hijo lo que por amor debes de hacer, pues ya fallaste como padre. Pero no cabe, no cabe en este. No cabe. Sí cabe, te voy a decir en qué tema. No cabe. Un juez y una ley te tiene que obligar a que cuides a tu hijo, no porque cabe. Si no te van a multar. No, pero es que también hay leyes donde si el niño está cometiendo algún error y tú lo disciplinas y el niño llega a llamar al 911 y lo acusa de abuso, el padre va a la cárcel. No, por eso que pero ¿quién te dijo que la disciplina debe de ser violencia? Pero no, y estoy de acuerdo contigo en eso, pero cuando el niño llama y dice, me hicieron tal, él no necesariamente tiene que estar diciendo la verdad, porque ha habido varios casos donde el niño puede mentir. Por eso yo te dije, mi respuesta te dije, en ciertas cosas estoy de acuerdo a favor y en otras no. ¿Por qué? Porque para que una ley de estas pueda florecer y pueda ser buena, esta ley debe de tener ciertas cláusulas
que la favorezcan para que pueda beneficiar en este caso. Ok, si el niño habló y me dijo, ok, ya le hicieron los estudios para antes de acusar al papá, ya le hicieron los estudios, ya vieron que el niño ya lo llevaron a un psicólogo. Pero sabes que eso requiere fondos que no tiene el Estado pues, y no lo van a hacer. Pues entonces ahí es donde, precisamente ahí es donde está el hueco y donde está el gran abismo para que esta ley pueda pasar. Pero o sea, si tú una ley de estas quieres que pase, tienes que checar todo, no es decir nada más por decir, yo quiero que a los papás los castiguen si no son buenos. Y estoy completamente de acuerdo, pero el caso es que no se va a hacer. Sí, debe de haber, pues no la aprobaron. Porque eso no tiene sentido. Digamos, para que puedas aprobar esta ley, mi punto de vista... a mi criterio, el objetivo de que nos responsabilicen un poquito más por nuestros hijos menores de edad, sí, creo que sí. Que lo que yo lo estuve estudiando es aberrante por muchos lados. Para mí, perdón que te interrumpa, para que esta ley pueda entrar en vigor y sea efectiva, tienes que cambiar las otras antes de poner esto. Claro, tienes que poner. Sí, pero no lo van a hacer. Totalmente de acuerdo. Pero no lo van a hacer. Tienes que poner las otras porque es lo mismo. Mira, tú le diste al clavo, lo hablaba yo igual con la maestra, porque así como a la maestra la hacen en la escuela, así hacen a los papás en casa. Correcto. Sí. Así los hijos, te voy a echar a la policía. Te voy a echar a la policía. Te voy a echar a la policía. Y no sabemos qué controlar. No sabemos qué controlar todo. Entonces dices, hijo de mi vida, ¿sabes qué? Mejor te dejo porque me vas a acusar de violencia. Y a lo mejor tengo más hermanos, tienes más hermanos que dependen de mí y en la cárcel yo no. Esto se compara un poquito con un caso ahorita muy famoso en México, porque en México hay un tema muy, muy grande. No sé si aquí no he checado esa ley aquí, dices que soy feminista, pero no la he checado. Aquí bien, pero en México está todo lo que da. Feminista. Ahorita, para las mujeres ahí en México es bien fácil demandar a un hombre. Nada más basta ¿Aquí también? No, espera, nada más falta, escúchame, nada más falta con que digan, se me insinuó, me quiso tocar y pelas a la cárcel. Sí, cabal. Y ahorita hay unas organizaciones de hombres, qué triste que se esté separando de esa forma, pero hay organizaciones de hombres que dicen, o sea, por favor hagan leyes que nos defiendan a nosotros también. Sí. ¿Por qué? Porque se han dado muchos casos. Ahorita hay un caso muy sonado de una alumna que dijo que el maestro la había tocado. Lo demanda y el maestro por vergüenza porque luego la sociedad, aquí es otro punto bien grande, luego la sociedad se va sobre la víctima y se va sobre la víctima y no a favor de la víctima y no la cuestiona. Entonces, a ver, espérame. Entonces el maestro al ser atacado opta por quitarse la vida. Después sale la muchacha y dice, no es cierto. Dice, ay, no, es que porque él no me pasó materia y yo me siento bien mal por lo que hizo, porque no. Ya mienten, es lo mismo que en este caso. Y mira, y ahí entonces, sí estoy de acuerdo contigo en que se tienen que adaptar leyes para que este tipo de cosas, para que nadie quede desprotegido. ¿Ustedes creen que no es mejor nada más modificar las otras leyes para que podamos disciplinar a los hijos como se debe y no darles tanto complacencia? Antes de que continúes, porque una de las cosas que viene aquí, que son claves de la propuesta de la autoridad parental, son sanciones legales, que se proponen multas, servicio comunitario obligatorio, sí, clases de crianza, incluso penas de cárcel para los padres que ignoren o propicien la reincidencia e infracciones juveniles. Ok, yo pregunto, ¿no? Porque tenemos que modificar las otras, pero yo pregunto, tú de por sí no trabajas 8 horas, como padre, trabajas 8 horas. Y aparte, tu hijo comete un crimen y tú tienes que ir a servicio comunitario y aparte mantenerlo, pues mejor mándalo a un orfanatorio, que te lo eduquen otras personas. O sea, si tú no lo puedes... No es que te lo eduque una persona, porque aquí es bien fácil. Si tú no quieres responsabilizarte de tus hijos, pues no tengas hijos. No, pero es que ya están aquí. El feminismo. No me salgas con que ya están aquí. No me salgan porque no te lo sacaste en una bolsa de sabritas. No, porque mira, fíjate una cosa. Nuestros hijos crecieron en unos tiempos donde sí podíamos disciplinarlos.
Es que depende, porque mira, yo en mi caso, y mis hijos no están aquí, a Dios gracias, he tenido la Pero fortuna. estamos de acuerdo que el tipo de disciplina que tuvimos nosotros era permitido en ese entonces. Pero es que vienen muchas al cosas. Al borde del abuso. Mira, socialmente vienen muchas cosas, y te digo que le puedes jalar, casi como el tema que hablábamos de los niños estos que fallecieron tristemente, que hablamos en el bloque anterior, le puedes a esto le puedes jalar mucha hebra. ¿Por qué? Porque también tiene que ver. Pero la respuesta es fácil. La respuesta es fácil. ¿Nosotros crecimos en una generación donde estaba permitido la disciplina, sí o no? Sí. Ok, sí, perfecto. Sí, claro. Vamos para allá, ok. Claro, permíteme yo lo hablaba con mi esposa y le decía, nosotros teníamos de amigo al Mocotes y llegabas y le decías, Mocotes, señor, está el Mocotes, y le hablaba a su hijo. Oigan, le dice el Mocotes, te entamban, bullying. Sí, ok. Psicólogo para el niño. Ok. Vamos, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguirle. Sí. No, vamos a seguirle. Seguimos. Seguimos. Sí, porque ya nos desatamos. Nos da chance. Sí, nos da chance. Floor manager. A ver. Se le dice mi amosh. Floor manager. Bueno, floor manager. Oh, señora. Señora. No mezcles el trabajo con. Oh, perdón. Bueno, el punto es que, ok, en ese tiempo sí nos dejaban, sí, nosotros fuimos las personas o los niños que nos educaron de esa forma, y voy a aceptarlo como le dije en otra ocasión, al punto del abuso, porque también se puede considerar abuso, que también esto puede conectarse a la cláusula que vamos a tener más adelante, que era un abuso. Ok, dijimos, ya no vamos a abusar de esos niños, porque los niños son inocentes, los niños no son culpables, los niños sufren mucho, vámonos al otro lado de la moneda, ahora los solapamos mucho, igual como le dije en la primera cápsula. Si no le pones un poco de resistencia a los niños, se te van a desbocar. Yo no estoy diciendo que le rompan huesos, no estoy diciendo que lo abusen psicológicamente, y no estoy diciendo que lo agarren a cinturnazos como si fuera Cristo en la cruz. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí tiene que haber un tipo de resistencia, y las leyes que tenemos actualmente no nos dejan. Exacto, o sea, pero también hay que ver hasta dónde nos dejan, ¿no? Lo decía, hasta dónde las leyes nos van a permitir en eso estoy totalmente de acuerdo, No estoy de acuerdo a la violencia, yo jamás voy a promover la violencia, ni mucho menos que golpeemos a los hijos. Yo soy de los que digo, dialogando, y a Dios gracias me funcionó con mis hijos, ¿no? El diálogo, no hubo necesidad de nada, ¿no? De un golpe o algo así. Pero los hijos no son iguales tampoco. Claro, exactamente. Pero también hay que ver de dónde. ¿Y por qué tengo que sí los papás debemos de responsabilizarnos? Porque si tu hijo vio en tu casa violencia, si tu hijo vio en tu casa abusos, si tu hijo vio, ¿cómo le decías a la mamá? Ven acá, ven acá, hija de tu quién sabe cuántos, y ella, ven acá, hijo de tu quién sabe cuántos. Recuerden que los niños son computadoras, cuando nacen son computadoras que nos entregan en blanco. Eso no me voy a cansar de decirlo. Nosotros le metemos la información en casa. Nosotros la programamos. Una persona dijo, aunque le des atención negativa, sigue siendo atención. Sí, por eso, pero no puede ser negativo. O sea, no puedes decir, ok, mira, yo sí te puse atención porque te enseñé a saltar. No. Cuando se refiere a eso, se refiere a que aunque lo estés solapando y lo estés consintiendo y le estés dando eso, sigue siendo negativo porque el resultado sigue siendo negativo. Sí, mira, exactamente. Y porque viene el clásico que decimos, compadres, es que yo no lo voy a maltratar, o yo no le voy a decir, es que a mí no me fue bien de niño, yo quiero que él tenga, o sea, por ejemplo, hay mucha tela de dónde cortar en este tema, pero muchísima. Entonces, sí creo yo que sí tenemos responsabilidad como padres, que sí se debería de pagar algo, sí debería de haber algo que nos obligue a saber dónde están nuestros hijos las 24 horas. Fíjate que la ley también dice, enfoque en la seguridad escolar, buscan reducir la violencia en el aula exigiendo la participación de los padres en planes disciplinarios. Sí, estamos de acuerdo, disciplinarios, pero no los dejan disciplinarlos. O sea, quieren que se disciplinen, pero no les dejan disciplinar. O sea, tú me estás diciendo que el problema es la autoridad. Yo estoy diciendo que sí, en algún aspecto, en la mayor parte, el problema es la autoridad. Son las leyes que protegen a los niños, son el problema de que los niños estén desbordados. La verdad sí. En eso, o sea, los padres no tienen nada que ver, ¿no? Yo fíjate. El papá borracho, el papá que llegaba alcohólico, el papá drogadicto, el papá que. Perfecto. Responsabilidad. En nuestra generación,
No es que, hay padres... es que en nuestra generación hubo también de todo. Sí, y ahí va mi punto. En nuestra generación hubo padres alcohólicos, abusivos. Es más, la violencia doméstica estuvo más alta en nuestra generación que en la generación actual. ¿De acuerdo? Sí. Ok, perfecto. La mayoría de nosotros, de nuestra generación, ¿tú crees que es el mismo número de abusadores? Puede ser. Pero si los números son menos en abusadores. Si estamos diciendo que ya bajaron los casos de violencia doméstica, pero ya son menos. Pero puede ser porque la violencia, en nuestra época la violencia era física. ¿De qué hablas? ¿Era física, emocional, psicológica? Pero su mayoría era física. No, es lo que nosotros vimos, pero en realidad era de todo tipo. Yo conocí personas que el papá madreaba a la mamá y el hijo cuando se casó madreaba a su esposa. Sí. Porque era la ley, porque así iba. Y luego el otro hijo madreaba a la otra. Sí. Porque era eso. Pero le estamos diciendo que los números ya han bajado. Espérame, hoy ya se bajó porque hoy las leyes protegen más a la mujer en la violencia física. Y estoy de acuerdo. Pero también toda la violencia que hay en casa, desde la emocional, desde la financiera, desde todo, también influye. Pero en el tema de los hijos... Pero también antes decían, no le pegas a las niñas. No. ¿Cómo? ¿Nunca supiste que dijera no le pegas a las niñas? Sí, claro. Pues entonces... Nunca se les por eso, entonces, y si alguien le pegaba a una niña en ese entonces, a su hermana, por ejemplo, le daban un gamazo. Sí, claro. Ok, ¿y tú crees que eso no le enseñó algo al niño? ¿O no robes? ¿O no mates? Sí. ¿Y no se lo sonaban? No, sí. Entonces, ¿me vas a decir que la violencia entonces ahora ya causó personas que fueron asesinas y rateros? Pues es que esa es la base. No es la base, hermano. No es la base. Pero bueno, vamos a tener que dejar esta causa aquí porque ya nos dijo el Flow Manager que ahora sí ya se me están acelerando mucho. Y regresamos después de estos comerciales. Regresamos. Esto es... ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? ¿En serio? Regresamos. ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? Ah. ¿En serio, güey? Continuamos. A eso. Bueno, caballeros, señores, señores, regresamos a nuestro cierre de este tema. Sí, nos tuvieron que calmar porque ya nos estábamos poniendo medio alterados. Aquí el Rafa estaba poniendo medio abusivo. El que no tiene la violencia. Estaba muy abusivo, entonces le dijeron, ya bájale, por favor. Bueno, la ley... Yo creo que es una... No creo que funcione. Yo creo que se tienen que hacer muchos ajustes para que algo como esto llegue a entrar en vigor. Yo honestamente creo que el peor error que hicimos en la sociedad, como dije, es una estructura ficticia, pero para que pueda esto mejorar, se tiene que modificar las leyes de cómo disciplinar a un niño. Yo creo que esa ley de disciplinar a un niño, igual como de una mujer que puede acusar a un hombre nada más porque sí, tiene que modificarse. Sí, es indiscutiblemente, creo. Sí. Entonces, indiscutiblemente tienes razón. O sea, tienes razón. Yo también soy de esa idea. La idea para mí se me hace aberrante que tengamos que llegar a algo así.
La verdad sí. O sea, La verdad que sí. tengas que llegar a algo aberrante así, que estén proponiendo leyes para castigar a los papás por no educar bien a sus hijos. Exactamente. Porque literalmente es eso, o sea, literalmente es eso. Te están responsabilizando por los actos de tus hijos y si tus hijos andan delinquiendo, mucha gente dice, es que yo los eduqué bien, pero ellos ya decidieron ser, ok, está bien lo que hayan decidido ser, pero estamos hablando de cuando son mayores de edad ahí, pero esta ley va sobre los menores de edad, cuando todavía están bajo tu control, donde todavía están, como yo te lo dije, cuando todas son computadoras en blanco que les mete la información, pero si tu información que les metes a los 3, 4 años empiezan a escuchar a papá borracho, golpeando a mamá, ofendiendo, diciéndole groserías, viendo cómo se van a las fiestas y se pelean, viendo a papá drogándose, viendo a mamá drogándose, viéndose a mamá que se va de party bailando reggaetón, o sea, infinidad de cosas, perdón por lo del reggaetón, ¿no? Eso sí es humillante. Sí, eso es humillante, eso sí. Si te gusta Karol... Eso sí es ofensivo. Si te gusta Karol G. Sí, eso sí es ofensivo. O el conejito malo. No, cálmate. Que esa es otra cosa. Esa es otra cosa que también es otro tema que me gustaría tratáramos en el cielo, güey. Las canciones que escuchan hoy los jóvenes. Y hasta donde nosotros como padres no los frenamos. Y muchas veces yo escucho a las mamás cantándolas y bailándolas. Ya se le fueron las cabras al monte. Sí, no, o sea, todo eso. Pero sí me gustaría todo eso porque son niños. Sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Yo mi trabajo, lo que me dedico, las quinceañeras, van en el paribús, van escuchando cada cosa, chamaquitos de 15, 16 y 14 años, que tú dices, ni yo en mis momentos más... Mira, no, sí. Entonces, creo que podemos ser, ok, pero entonces en el tema de la ley, lo reitero, perdón, creo que sí tenemos que responsabilizarnos, compadres. Qué triste que se estén implementando, que imagínate hasta dónde está la desesperación de la autoridad en este tema, que están tratando de meter este tipo de leyes para tratar de controlar a la juventud que viene desatada en ese tema aquí en la ciudad de Chicago. Vuelvo y repito, yo creo que las leyes, esta igual que otras, se tienen que modificar porque, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de esta ley es que dice que le dan clases de crianza a los padres, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la educación es lo mejor que se puede hacer. Pero a mí, cuando mis hijos eran jóvenes, fui a una clase de crianza. Y lo primero que me dijeron fue, no puedes decir que vas a castigar a tu hijo. La palabra, no puedes decirla. Yo, ¿por qué? Porque deja una idea negativa en los niños, que son malos. Ok, perfecto. Yo trabajo con el idioma, sé lo que son las palabras, está bien, pero honestamente, para que me digan, no puedes decir que los voy a castigar, deja ya el abuso verbal, deja que que eres un o que le pegue o no. El simple decir no puedes decirle que lo vas a castigar, ya es un abuso. Ahí estamos exagerando un poco. Ahora, si vas a hacer una clase y te van a enseñar de puntos psicológicos avanzados, perfecto. Cómo modificar un comportamiento, cómo cambiar un trastorno, o sea, cualquier otra cosa. Pero estamos hablando de que la mayoría de nuestra comunidad, si no tienen tiempo para poder pasar tiempo con ellos en algo básico como qué te gusta o ir a un partido de fútbol porque tenemos 2, 3 trabajos, ¿tú crees que esta ley le va a ayudar yendo a clases de padres? Con esto vuelvo y repito, hay ciertas cosas que tenemos que hacer, pero como dice en un libro de Nexus, no porque tengamos mucha información quiere decir que tenemos ni el poder ni la sabiduría para manejarla. Entonces yo honestamente creo que si va a beneficiarle en alguna forma para modificar comportamientos, perfecto. Pero como van las cosas, no lo van a hacer y esa ley lo va a impedir más. No, es que no es de cómo vayan las cosas, mira. Yo insisto que tú le dices, ok, van a dar esas clases, ¿a qué edades? ¿A qué edades? Porque sea un niño, sabemos bien que sea un niño de 8 años. No, pero las clases son para los padres. No, por eso, pero los padres para los hijos de qué edades. Es que no importa, todas las clases... Espérame. No, es que te estoy contando tu pregunta. Las clases que dan
no están divididas en edades. Sí, no, pues debería de ser en edades porque si no, no funcionan. Porque a un niño que le entra la información, solo sabemos, a los 8 años es cuando ya un niño ya le entró ya la mayoría de la información de lo que va a hacer en su vida. Exactamente, pero bueno, te repito. Pero si llegas a la edad de 14, ya cuando ya el niño ya probó drogas, el niño ya anduvo delinquiendo, el niño ya le mintió a papá, ya le mintió a mamá, se salía en las noches, les decía que iba a la escuela, no iba, se juntaba con gente, o sea, vas a llegar con ese tipo de no, simplemente no se va a poder. Yo creo. Y por eso te digo, vas a castigar al padre porque él hace todo eso ya. Espérame, no, es que se me hace una tontería esa clase. A dejarla, a esa clase se me hace una tontería a ciertas edades. Pero si esa clase, cuando los papás empiezan a ser padres, y por mandato, tú acabas de tener tus hijos, y por mandato de ley, tienes que cumplir esos cursos de educación para tus hijos, por mandato, por ley. Entonces, tú tienes que estar viendo eso. Entonces, y empiezas a ser padre con otra ideología y esos niños empiezan a crecer. Ahora, una cosa que tenemos que pensar también en esta ley, ¿verdad? Porque una de las cosas que no estamos viendo es que esta ley está diseñada para las personas anglosajonas blancas que tienen educación, no para nuestra comunidad. Ahora, si nos damos en lo que son las estadísticas, basándonos en el CNN, en español, 2. Alrededor del 29.5% de los adultos hispanos cuentan con un título universitario o de educación superior. El 29%. A comparación de los anglosajones, que tienen un 90% de educación secundaria. O sea, estamos hablando de casi un 70% de diferencia entre nosotros los hispanos y los anglosajones. Las personas que están haciendo este tipo de leyes no están pensando en nosotros. No están pensando en las personas que tienen que ir a trabajar 2, 3 trabajos. Las que trabajan sus 80 horas a la semana. No están pensando en ellos. Están pensando en las personas que ganan sus $60,000, $70,000, $80,000 o $100,000 al año, que viven en los suburbios de la ciudad. Y dicen, no, nosotros como tenemos un trabajo chido y aquí machín, o tenemos una buena educación, podemos tomar ese tiempo, podemos tomar esas clases, porque ya están más avanzados en esa educación elemental. Entonces, de nuevo, no es porque le quiera echar tierra a nuestra comunidad, pero esa es la realidad de las cosas. No, pero a ver, que voy a omitir tu comentario racista. ¡Ah, hijo de! aparte de tal racista. A ver, no puede estar enfocada a un sector nada más, y te voy a decir por qué. Porque busca... hermano. Es más, busca en tu computadora, ahorita en este instante busca las estadísticas de los anglosajones y de los hispanos. Te lo acabo de dar, pues. ¿Quiénes cometen más delitos? ¿Los hijos de anglosajones? Porque tú estás hablando de... Tú estás diciendo que esa ley está enfocada... Tiempo. Voy a dejar que vuelvas a formar la pregunta, porque la pregunta que me hiciste... Sabemos quiénes son los que cometen más crímenes. Por eso, entonces la ley está enfocada a quién. Ok. El que no tengas dinero para responder a las multas. A ver, Stage Manager. Stage Manager. Es otra cosa. ¿Quién comete más crímenes? Sí. No, por eso. O sea, no. Por eso. Es que ellos ni siquiera tenían que ver en el asunto. Ellos ni siquiera estaban aquí metidos en el rollo. No, espérame. Ellos ni siquiera están para sus hijos, van por la leche. ¿Por qué los metes a ellos? No, por eso. No, pero porque tú los... No, espérame. Porque tú los estás metiendo... Yo no los metí. No, sí, tú los estás metiendo. Yo no los metí. Y ahorita vamos a pedir al front manager que regrese. ¿Cómo formulaste? ¿Cómo lo dijiste? Para que lo digas el por qué te me baso esto. Tú estás diciendo, los anglosajones... Sí. Ellos sí tienen dinero para pagar las multas. Sí. Y porque tienen la educación. Pobres, nosotros los de acá no tenemos dinero, somos más pobres, no. Pero la ley no es para quien puede pagar las multas. No, la ley es para quien ejerce los delitos. Y estoy de acuerdo. No. Con sarcasmo te estoy diciendo quién comete más delitos. Estoy de acuerdo con eso. Pero la ley lo que va a hacer es que va a agarrar a todos por parejo.
Pues porque... Ok, permítame. Porque no puedes decir... Permítame. A ver, tú asesinaste, eres anglosajón, a ti sí te multo. No, tú Es eres... que no estamos hablando del asesinato. Estamos hablando... Ok, hagamos un crimen más fácil. Tú te robaste un gansito. Tú te robaste un gansito. Eres anglosajón, tu papá sí tiene para pagar una multa. Sí. ¿Y ha pasado? Sí, pero tú sí eres, tú te robas un gansito, no. Tú eres de tal, cultura, tal no, tu papá no tiene para pagar una multa, entonces para ti no hay problema. Es un delito. Ok. Lo cometa quien lo comete, es un delito. Y ahí es donde estabas equivocado. Y te voy a decir por qué. Es que, no, estás equivocado y te voy a decir por qué. Si ese anglosajón se roba un gansito, ¿verdad? Y él tiene el dinero, lo van a mandar a sus clases, le van a dar la multa. No va a ir a la cárcel. Porque puede tener un buen abogado, lo que sea. Estamos hablando de la exageración, ¿no? Un abogado, lo que sea, lo paga la multa, paga el abogado, él nunca pisa la cárcel. Una persona como nosotros, que trabajamos 40 horas, que a puras penas podemos vivir, que nos pagan 15, 17 dólares la hora, ¿tú crees que si su hijo se roba un gansito, él va a poder pagar por la cárcel, por las clases, por el abogado? Entonces, aún más tu concepto está mal canalizado en tu pregunta, porque entonces tú estás diciendo que el anglosajón no le va a afectar, le va a beneficiar cuando sus hijos sean delincuentes, porque él sí tiene para pagar. Exacto. Al latino no le va a beneficiar porque él, si sus hijos cometen delitos, ellos no tienen la solvencia para pagarlo. Y estoy de acuerdo con eso. Que el anglosajón puede darse el lujo. Pero tú, honestamente, tú estás diciendo que el anglosajón, entonces, ellos sí pueden darse el lujo de que sus hijos cometan delitos y queden impunes. No, pero también podemos estar de acuerdo que la educación tiene mucho que ver en la criminalidad. Pero es que la educación es universal, hermano. Perfecto. Pero si está diciendo aquí el Departamento del Censo de los Estados Unidos que el 90% de los anglosajones tienen educación secundaria y cerca del 42% niveles universitarios, estamos ya diciendo que ellos tienen menos probabilidades que cometan crímenes a comparación de un hispano que tiene el 29% de tener un nivel universitario. Quiere decir que nuestra comunidad tiene un nivel más alto en porcentaje de que nosotros sí podamos comunicar. Entonces, tú mismo lo estás diciendo, el nivel de educación puede estar congruente con el nivel de criminalidad, ¿cierto? Claro. Ok, entonces, lo que está diciendo aquí es que el 70% de las personas de nuestra comunidad no están educados. Es lo que dice aquí en la estadística. Entonces, sin tu concepto, el 70% tiene personas porcentajes más altos de cometer crímenes. Comete crímenes los niños porque no tienen buena educación. Entonces, ellos van a tener que pagar esas multas y van a tener que ir a la cárcel por algo que no pueden dejar de hacer. Pero nosotros, como comunidad, tenemos esa costumbre de no poder abusar, entre comillas, a nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que pagar el pato. Y eso es a lo que me refiero. Es que no estás pagando el pato porque es un delito. Aquí en China es un delito. Okay. Y si hay leyes que las emplean. Entonces tú dices, por pobre, por no tener cómo pagar la multa de mi hijo, hoy yo voy a ir a la cárcel. Porque, oye, ¿y dónde está la injusticia si tu hijo cometió un delito? El hijo que vaya a la cárcel. No, por eso, espérame, hasta donde escucha y retomo desde el principio. Hay cosas a favor y hay cosas en contra. Ahorita estoy pensando el cómo, si la ley existiera, basado a lo que tú me estás preguntando. Correcto, ¿no? Que debe de ser parejo. Debe de ser parejo porque los crímenes que se cometen son parejos y no puedes decir, él es pobre, a él no le cobres todo eso porque él no tiene. Oye, pero se robó el gansito. Lo mismo, y tiene que pagar lo mismo que pagó el otro. Mi opinión, para cerrar, es qué bueno que no pasó la ley. Primero que nada, permítame. En la forma que está establecida, qué bueno. Qué bueno que no pasó la ley, porque ese es mi punto, que no pasó. No, porque sí se tiene que modificar infinidad de cosas para que sea una ley buena. Eso sí. Qué bueno que no pase la ley. Mi punto de vista es ¿verdad? Y a lo mejor están de acuerdo conmigo, tal vez no. Y yo les dije desde el principio que iba a decirlo y me iba a echar muchos enemigos. Si el joven o el niño comete un delito, que él pague las consecuencias, que él vaya a la cárcel. Irrelevantemente de lo que sea. Se roba un gansito, mételo al bote. Si el papá quiere pagar la multa, que la pague para sacar al niño de la cárcel. Si el papá quiere educarse para ser un buen padre e ir a clases, que vaya él mismo, pero que salga de ellos. Pero si no, entonces que la sociedad, por lo que ha hecho en miles de años, es agarrar al criminal y que pague las consecuencias.
O sea, eso es lo que está argumentando, ¿no? Sí, buen punto. Ok, entonces hasta ahí dejamos porque es un tema que podemos relevar y por el tiempo ya lo tenemos. Pues yo mi reflexión final en este tema es la siguiente. Dice, de verdad, cuando un menor comete un delito, la pregunta no debe ser únicamente ¿quién debe de pagar las consecuencias? Esa no debe ser la pregunta. La pregunta es ¿en qué momento se empezó a perder ese joven? Estoy en desacuerdo, pero para cerrar no voy a contestar. Y ningún niño nace queriendo huir de la policía. Ningún niño nace queriéndose involucrar con la violencia o poner en riesgo su vida detrás de una decisión. Porque detrás de cada decisión hay historias, hay una familia, hay una comunidad, una escuela, una sociedad que de una u otra forma influyen en su camino. El tema de la ordenanza de responsabilidad parental abre ese debate, y el debate que tuvimos hoy que ojalá quien lo vea entienda que son nuestras opiniones y no es lo que establece, son nuestras opiniones propias, valga la relación, pero abre ese debate y creo que mucha gente va a debatir este tema, si era bueno o no era. Creo que en algún futuro lo van a retomar, pero algunos padres dirán, en estos debates algunos decimos que los padres deben de responder por los actos de los hijos, otros sostienen en este caso que no, que se puede castigar que no se puede castigar a una familia por decisiones individuales. Ambas posturas tienen argumentos sólidos y son válidos de verdad, pero quizás el verdadero reto de esto no sea decidir quién paga después, sino quién actúa antes. Sí, estoy de acuerdo. Creo que esa es la base, quién actúa antes, quién se atreve. Porque educar no es tarea exclusiva de la ley. No es de la ley. Estamos de acuerdo. Es una responsabilidad compartida entre padres, escuelas, autoridades y la sociedad. Si solo buscamos culpables cuando ocurre la tragedia, como la que platicamos al inicio de este programa, llegamos ya demasiado tarde. Los jóvenes no necesitan únicamente castigos. Necesitan límites, atención, ejemplo, oportunidades y adultos que estén presentes antes de que alguien más ocupe ese lugar. Porque no dejamos que la sociedad eduque a nuestros hijos. Ojalá que de verdad este debate que tuvimos aquí, mi querido Carlos y yo, termine preguntándonos cuánto cuesta, no termine preguntándonos cuánto cuesta un delito, ¿no? Porque creo que no es el objetivo. No es el objetivo. Sino que cuánto estamos dispuestos a invertir en formar a mejores seres humanos. Sí, exacto. Porque una sociedad no se mide por la dureza de los castigos. Eso de verdad que no creo yo que sea así, sino por su capacidad para evitar que sus hijos lleguen a necesitar esos castigos. Esto fue En Serio Güey, porque las conversaciones difíciles son las que pueden cambiar nuestro futuro. Regresamos con la cápsula de lo que callamos los hombres. Lo que callamos los hombres. Esto es En Serio Güey. Regresamos. En serio, güey. En serio, güey. En serio, güey. Esta es nuestra sección Lo que callamos los hombres. ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? Muy bien, muchachos, regresamos para la cláusula final. Ah. Oye, estuvo interesante esa conversación. Lo que callamos los hombres. Sí, y bueno, otros. Lo que callamos los hombres y otros. Y Carlos. Sí, yo no sé quién es Carlos, ¿verdad? Hay una Carlos, ya, sí. Carlos. Ay, estoy buscando a Carlos. Estoy buscando a Carlos. Sí. Carlos, no me vayas. Hijos de su madre. Cada rato me lo mandan para cascarla de volar. Eso lo recibo como 4 veces al día. El tema, mi estimado Carlos. Muy bien, muchachos. Los hombres. La depresión masculina, la enfermedad que muchos esconden. Ya te salió el chamuco, ya te vi. ¿Qué piensas de la depresión? Leí por ahí y estoy de acuerdo, que dijeron que la depresión es una enfermedad mental primermundista. ¿Primermundista? ¿Por qué primermundista? Porque solamente a las personas que están en primer mundo les da depresión. Sí. Totalmente de acuerdo en esa. No comparto muy algunas ideitas, ¿no? Tengo algunas ideitas en eso, pero sí, casi es exclusivo. Sí. ¿Y qué crees? Que nosotros muchas veces decimos que la gente que vive en poblados, en pueblos,
Decimos, pobrecitos, pobrecito, tú que estás en el estrés total. Neta, ¿eh? Ellos, mira, tirados en la hamaca, con una caguama ahí a un lado. Bueno, yo puedo estar tirado en la cama con una de caguama. chamacos ahí, corriendo ahí, y felices de la vida. Y tú dices, ¿cuál estrés? ¿Sí? Y de verdad tú les preguntas eso, ¿cuál estrés? Y de hecho, yo estaba viendo un documental hace poco de una cultura que es de las más saludables. En África. En África, Sí, yo sabía que que es de las más saludables, que de hecho que es de los seres humanos más saludables del mundo. Viven sin estrés. Todas las enfermedades que genera el estrés, ellos no las tienen. ¿No las tienen? No las tienen esos hombres. No, pues tan... Me detuve, que bueno. Estoy orgulloso de mí, no sabe lo que se toma que yo le diga algo así. Estoy de acuerdo contigo. Suéltalo. No, si de por sí ya me entiendes, yo voy a tener con el otro. No. No es tan cavernícola como... No. Fíjate que sí, la verdad, yo creo que sí es exclusivo a un país primeramente, porque no es muy lejos, incluso en nuestros países, el hecho de que también tienes todas esas adversidades. ¿Qué dice el mexicano? Ingue su maíz. Mañana Dios dirá. Sí, ¿no? El clásico, mañana Dios dirá. O que caiga lo que tenga que caer. O como caiga, lo que sea, ¿no? O sea, siempre tenemos una frase de aliento. Sabemos que las cosas se ponen difíciles, pero siempre salimos adelante. Y generalmente, si pensamos que podemos conseguir un camino para arreglar la situación, generalmente la arreglamos. Sí, pero ¿qué pasa cuando no nos atrevemos a hablar de lo que sentimos como hombres y nos tragamos todo ese estrés? No lo compartes con tu pareja o no y a final de cuentas lo estás demostrando de otra forma, como depresión, como muchas veces este tema del estrés pues abre las puertas de que pues, te toca tu salud mental, okay, la paternidad, relaciones, orgullo, miedo, fracaso. Bueno, yo creo que en ese sentido entonces hay que dificultad de pedir ayuda, es bueno, para allá iba yo. Hay que identificar exactamente a qué se refiere con la frase, porque muy comúnmente se usa la palabra depresión para lo que es un poco de ansiedad o molestia o cansancio, ¿no? Pero estamos hablando de en sí la emoción o el sentimiento de eso, de cansancio, o realmente estamos hablando del estado mental donde tu cerebro no está produciendo las suficientes hormonas para que tú te sientas bien psicológicamente. O sea, hay que diferenciar en ese sentido. Si estamos hablando además de, es que ya me tiene harto mi vieja y ya no quiero estar aquí en la casa y que los pinches chamacos me tienen hasta la madre. Mi esposa, por favor, no es vieja, no seas despectivo, es esposa. No, pero por eso me divorcié. Sí. La mía. Sí, era vieja. Sí, no. No seas grosero. Bueno, ¿qué es hombre o qué? Grosero, es mujer. Bueno, mujer, perdón. Exclamación, ¿no? Paréntesis, como se dice comúnmente, y ponga la otra parte. Mi esposa. Mi esposa. No, si tuviera ese respeto, entonces no estuviera yo deprimido. Pues sí, ¿no? O sea, ustedes saben de lo que me refiero. Sí. Aquí estamos. Hay una historia. No, espérame. Entonces, si estamos hablando de nada más lo que es el enojo por el momento, por cualquier razón que tengan en su vida, entonces no es depresión. Simplemente, pues, cambia de la persona que te está irritando y va a estar súper tranquilo y contento. Pero estamos hablando de en sí de lo que es el problema psicológico, entonces ya es un tema completamente diferente. ¿Qué pasaba con Carlos? Si... Me llamo Charlie. No, estoy hablando con Carlos, el de la historia. Ok. ¿Qué pasa con Carlos? Que a los 52 años perdió su empleo. No se lo dijo a su esposa. Y durante 3 meses, duró 3 meses sin trabajo. Bueno, y todos los días se salía fingiendo que iba a trabajar. ¿Qué crees que haya sido? ¿Cobardía enfrentar o miedo? Miedo. ¿Pero a qué crees que se deriva ese miedo? ¿Por qué se me pone en una situación donde tengo que contestar algo así medio feo? Porque, bueno, yo no sé en los casos
en general, yo he escuchado varios casos mínimos que cuando un hombre pierde el trabajo no dura más de una semana o dos en su casa. Generalmente la mujer se desespera porque se empieza a agobiar de lo que tiene que pagar y cómo cuidar a los niños y si no encuentra trabajo después de cierto tiempo lo sacan de la casa. Entonces es más fácil ocultarlo, como dijo alguien muy sabiamente, por cierto. Yo no aprendí a pedir permiso. No, sí, aprendí a vivir perdón. Sí, dijo un hombre muy sabio, por sí, cierto, sí, muy sí, sabio. Sí, de verdad, un pensador, sí, un cabal. pensador y mexicano. Sí, de Dijo, los mejores. Sí, dijo, yo no pido permiso. Yo aprendí a pedir permiso, yo aprendí a pedir perdón. Exactamente. Entonces, si ese es el chiste, digamos, Carlos, de 53 años, que le ocultó a su esposa, prefirió evitar el problema y arreglarlo en ese sentido. Porque al final de cuentas, se iba a enojar. Ok, pero sigamos tomando a Carlos como referencia en este tema, que creo que a lo mejor muchos se van a identificar. Pero ¿por qué ocultarlo? O sea, creo que el motivo no es que sea lo malo que se ha quedado sin trabajo, es ¿por qué no compartirlo? Porque, de nuevo, generalmente... ¿Por no romper con la figura del hombre de la casa? No, generalmente no. Un hombre que no da o no provee es inservible. ¿En serio, ¿Según güey? quién? Según la sociedad. Floor Manager dijo que es cierto. O sea, soy inservible. No, tú, o sea, tú me recuerdas al pensador que dijo, sí. Que pedía que era mejor. Pero esa es la verdad. Y eso puede entrar a la depresión de la que se está hablando en este momento. O sea, si yo no estoy diciendo que no lo compartan. O sea, obviamente uno como hombre también luego encuentra formas de poder hacerse ese sentimiento, ¿no? Ya sea de una forma positiva o negativa. Me refiero a que puedes ir con un cuate y comentárselo. Porque entre hombres platicamos, ¿no? Uh-huh. Decimos, no, mira, me está pasando esto y esto. Y ya sea que te aconsejen lo mejor que pueden o te escuchen. Pero desafortunadamente con nuestra pareja generalmente no se puede hacer eso. Por lo mismo de que uno pierde esa imagen. Creo que sí, o sea, tienes razón, pero creo que ahí hay un hueco grande que en comunicación que se debería de trabajar, porque ¿Sabes cuál es el trabajo? Creo que es más pero el estarlo aguantando cuando sabes que tienes ahí a quien contarlo, ¿no? Porque muchas veces ya contaste lo que te pasa, pero dices, ok, a lo mejor no solucionaste nada, pero sí liberaste lo que traías, porque mira, yo he visto personas, yo llegué a ver personas que se estresaban, cargaban todos literal y lo expresaban regañando a los niños de la nada, regañando a la esposa de la nada, quejándose de todo, ¿qué tienes? Nada, 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 nada. No, pero lo estás demostrando, ¿no? No, pero también no, o sea, por ejemplo, en este aspecto también hay que ver la crianza que le dieron. Te digo, yo he leído que generalmente la crianza de un hombre lo modifica la mamá. O sea, si un hombre llega a ser así, no es que le esté culpando a las mamás, pero generalmente la mamá es la que modifica a un niño y generalmente si ella tiene problemas con el esposo, lo va a modificar a la imagen que ella tiene mentalmente del esposo. Entonces no quiere que sea como el esposo. Es lo que se ve generalmente, ¿no? Sí, entonces, decir, no quiero que seas igual que tu padre. Exactamente. ¿No? Entonces, regresando a tu punto de la comunicación, ¿tú sabes lo difícil que es comunicarse en general? Y no me refiero a que vengas y te abras con una persona. Me refiero en sí el uso de las palabras que vas a tener y la comprensión que esa persona va a tener sobre esas palabras que tú vas a usar. No. Mira, soy hombre y bien hombre, Bien macho. Y sí es bien difícil. Ok, entonces... Sí es difícil. Ahora, la pregunta... Pero antes de que me te pregunte, entonces, con eso dicho, ¿no? Que es difícil. ¿Cuántas personas, en general, están enseñadas o entrenadas para comunicarse?
Creo que de un 100%, creo que un 20%. Ok, ¿y tú crees que el 80% van a estar bien comunicándose si no saben cómo comunicarse? Sí, no, a eso es a lo que voy. Pero, ¿qué es lo que hace más difícil que luego uno comunique? Tú lo acabas de decir, lo que puedas recibir de allá para acá. Ajá. Pero también en esa parte va el tema de la aceptación. Si tú comunicas aquí como Carlos, que perdió el trabajo, pues tiene que decir, lo perdí por esto. Sí, y al final de cuentas va a decir la señora, pues está chido, papá, qué buena onda, pero el dinero tiene 60 y... No, sí, como a un compa que decían eso, ¿no? Aquí igual que ustedes en el hospital, aquí los comen, ¿no? Exactamente. Pero lo difícil que es, a lo mejor también dices, es que tengo que aceptar delante de aquella persona, después de decirle que me quedé sin trabajo, tengo que aceptar que me corrieron por mi culpa. Si fuese el caso, ¿no? Sí. Porque cuando es un despido, te lo juro que cuando es un despido, yo cuando escuché esta pregunta, dice, perdió su empleo, pero no dice, ¿por qué lo ocultó? Si lo perdió porque lo despidieron, porque se acabó el trabajo, andaba pues llegas andaba de cachondo. Si llegas y le andaba dices, de cachondo. Con el de intendencia. Sí. Entonces, ese Carlos es un tremendo. Hasta tú llegas y dices a tu familia, ¿qué creen? Echaron a toda la gente del trabajo o despidieron a varios y de ahí salí yo, ¿no? Ni modo. Pero cuando eres el único, hay un motivo, un porqué, y entonces llegas y lo expresas, ¿no? Y creo que así muchas cosas, creo que muchas veces nosotros nos limitamos a expresar porque tenemos que aceptar. Fíjate que, regresando al tema, y tienes mucha razón, voy a conectar un poquito con... No sé si viste la película... Llevo 3 veces que dice que tengo razón. No sé si no, es para ser amable, pero la verdad no tiene la razón. Pero el punto es que, ¿sí viste la película de Nuremberg? La corte de los nazis en el 45. No tengo. No te voy a matar. Está chida la película, la recomiendo. Sí, ya la vi. Ok. Entonces ya la vio. Sí, el juicio a los nazis, a los que hacían nazis. Bueno, a los oficiales, ¿no? Ajá. Nazis. Cuando pasaron al banquillo al segundo, en mando, le redactaron la carta que él escribió supuestamente donde decía, entre comillas, que exterminaran a los judíos en los campamentos. Y él le dijo, dice, no, es que hay una falla en traducción aquí. Sí. Dice, no, dice, ahí está. Dice, no, lo que yo quise decir es que lleguemos y le demos un punto de finalización al problema de los judíos. Entonces yo nunca los mandé a matar, simplemente dije que ya terminemos con este asunto. Ok, ¿qué me refiero con esto? Cuando una persona dice tengo depresión o me siento deprimido, generalmente usa las palabras que esa persona siente, se basa uno con los sentimientos, no tanto con la cabeza fría o la lógica, ¿no? Y unas personas pueden decir ciertas cosas que el receptor puede malinterpretar, ¿no? Entonces, si dicen, sabes que tengo depresión y lo hago porque en este caso perdí el trabajo, porque corrieron a todos, ok, chido, perfecto. ¿Y eso en qué tiene que ver conmigo? La persona que ya está escuchando, perdí el trabajo, ya no está pensando en los sentimientos del que está mencionándolo. Está pensando, ¿qué voy a hacer de punto en adelante? Entonces, sí, más si eres el proveedor, el único proveedor, ¿no? Exactamente. Porque entonces ese es otro punto, ¿no? ¿Hasta dónde te estresas tú en una situación así? Tomamos como base para esta cápsula este tema de Carlos. ¿Hasta dónde te tensas tú sabiendo que eres el único proveedor? Exactamente. Entonces, yo creo que en este aspecto, regresando a eso de las palabras, no se tiene que llamar depresión. Para mí no. Para mí es solamente un maltrecho. Una mala racha. Me acordé de un personaje muy bárbaro de mi México, que lindo y querido, que dijo, no se descarriló el tren, simplemente se desvió de la vía. Pero pues es que es cierto, o sea, digamos por ejemplo... Es depresión. No, pero digamos por ejemplo, Carlitos pide el trabajo, 3 meses, se encuentra en el cuarto mes. Es en ¿Que va a seguir serio, deprimido? No, ¿Va a seguir triste? No, ¿Va a seguir...? Porque lo que le causaba depresión, ya lo consiguió. Por eso, pero estamos usando la palabra incorrecta. O sea, ese es mi punto, que estamos usando una palabra incorrecta. No es depresión. Si él tiene un trabajo y lo pierde, consigue otro y sigue con ideas suicidas, sigue con no querer levantarse, sigue con tristeza que pasa más de 3 semanas, si es que sigue teniendo síntomas de que no duerme y no come y baja de peso, o sea, eso en sí
es depresión. Tiene síntomas físicos que no importa lo que haga, él sigue sintiendo esos síntomas. Si esa persona llega a tener un trabajo y después come bien, ya está alegre, ya juega con sus hijos, ya convive con familia, entonces no es depresión. Es solamente una mala racha. Entonces por eso ese es mi punto. Usemos las palabras correctas para tener la mejor comunicación. ¿Y en las mujeres es depresión? ¿O también es...? Igual, si presenta síntomas físicos que duran más de 3 meses, o 4 meses, o 5 meses, entonces sí es depresión. Ok. Pero si es... Apunten eso, apunten esa parte porque... Y no me crean, vayan con un psicólogo. No, sí, o sea, por eso les digo, apunten esa parte porque sí está diciendo verdad en ese tema, porque sí, no a los primeros días puedes declarar una depresión. Exactamente, que lo hacen muy comúnmente ya. No, sí, comúnmente. Y se da medicamentos. Ayer andaba bien feliz y hoy está triste, no, ya está en la depresión. No, espérame, le está pasando otra cosa. Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, ya me dijo 4 veces que estoy de acuerdo. Ya lo aumentó una. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado también, y tenemos que expresar, antes de que despidas el programa, mi querido Charlie, quiero dar una reflexión sobre este tema, una reflexión final también, que dice así: el silencio también duele, la depresión masculina. Hay hombres que todos los días se levantan, trabajan, sonríen, hacen bromas y cumplen sus responsabilidades. Desde afuera parecen fuertes, pero por dentro libran una batalla que nadie alcanza a ver. Durante generaciones se les enseñó a que un hombre debe aguantar, que llorar era sinónimo de debilidad, que pedir ayuda era una derrota y que sus problemas debían resolverse en silencio. Muchos aprendieron a esconder sus emociones tan bien que un día dejaron de reconocerlas. La depresión masculina no siempre se manifiesta con lágrimas. A veces se disfraza de enojo, aislamiento, de exceso de trabajo, de alcohol, de adicciones o de un silencio que se vuelve cada día más profundo. Y mientras el mundo aplaude su fortaleza, por dentro pueden sentirse completamente solos. Hablar no los hace menos hombres. Al contrario, hace falta mucho valor para reconocer que algo no está bien y permitir que alguien más nos dé la mano. Quizá la pregunta no sea cuántos hombres sufren depresión, la pregunta es cuántos la esconden por miedo a ser juzgados. Si eres hombre y hoy estás pasando en algún momento difícil, recuerda esto: pedir ayuda no es rendirse, es elegir seguir adelante. Y si conoces a un hombre que ha cambiado, que se ha aislado o que parece cargar un peso demasiado grande, no esperes a que él hable primero. A veces una simple pregunta hecha con sinceridad, un ¿cómo estás?, pero de verdad, puede convertirse en el inicio de una nueva oportunidad. Porque nadie debería perder la vida por guardar un dolor que nunca se atrevió a contar. Bueno, no voy a arruinar ese cierre, estuvo buenísimo. Pero sí los voy a invitar a que nos sigan, vean los otros 2 capítulos que hemos tenido. Hablamos de 2 temas muy interesantes. Reversa. Sí, creo que sí, estuvo buenísimo. Ustedes mándenos sus opiniones. Si yo tengo la razón, muchísimas gracias. Si no, no me importa su opinión, la verdad. Pero aquí con mi amigo también, Rafael Servín, va a apreciar mucho su punto de vista. Y denos temas, muchachos. Los temas, por favor. Los temas y próximamente tendremos invitadas. También vamos a tener algunas invitadas sí, para el debate, porque seguimos teniendo en puerta seguimos en puerta con el proyecto del programa de prostitución, sí, necesidad o comodidad. Sí. Entonces vienen 2 personas, si no me equivoco. Esperemos que sea el próximo ese tema, porque tenemos otros temas en puerta. Esperemos que les agraden. ¿Pero van a ser expertas o no? No seas grosero tú. No. Pues estoy preguntando. No. Es una pregunta muy sencilla. Al igual vamos a empezar a
a invitar a nuestros programas, pues de repente a lo mejor algún policía, algún psicólogo, algún médico, algo dependiendo del tema que tratemos, para que desde el punto de vista más profesional nos den también sus opiniones que les puedan servir a ustedes. Recuerden que estos programas están enfocados a que se quede un poquito y que cada día seamos un poquito mejores seres humanos, y principalmente como el día de hoy, que cada día cuidemos más a nuestros hijos porque ellos son el futuro. Mi Carlitos. Sí. Con eso, de hecho. No está Carlitos, ¿verdad? No, ese cuate tiene que ir a buscar trabajo. Sí. Con eso dicho, ese es el final. ¿En serio, güey? En serio, güey. En serio, güey. Nos vemos en la próxima. Bye, A la siguiente. Bye, 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 bye. Esto es En Serio, güey.